Saludos y esta noche tenemos el gran placer del Monseñor Obispo Daniel Flores de la diócesis de Brownsville. Ha disponido su tiempo para pasar aquí a seguir nuestra formación. El Monseñor Daniel es hijo de familias establecidas hace mucho tiempo en la ciudad de Zapata, Texas, pero con raíces en ambos lados de la frontera entre Texas y México. Él nació en Corpus Christi, Texas. Tiene 2 hermanos y una hermana y numerosos sobrinos y sobrinas. En el 1981, él ingresó al seminario Santa Trinidad, a donde recibió la licenciatura en filosofía y una maestría en divinidad en el 1987. Completó sus preparativos para el sacerdocio en el 1988. En el enero de ese mismo año se ordenó sacerdote para la diócesis de Corpus Christi, Texas. Ahí como sacerdote se desempeñó en varios cargos, incluyendo el del vicario parroquial en la Catedral de Corpus Christi, secretario del obispo, maestro de ceremonias diocesano, canciller asistente, rector de la Casa de Estudios de San Gian Vianney y vicario episcopal de vacaciones. Así que Monseñor no es vago, ¿verdad? En septiembre de 1995, el Santo Papa Juan Pablo II lo nombró capellán de su santidad con un título honorífico de Monseñor. Y en septiembre de 1997, el obispo Roberto González lo envió a Roma para realizar un doctorado en teología de Santo Tomás de Aquino. En agosto del 2001 fue enviado a servir a la arquidiócesis de Galveston, Houston, como parte de la Facultad de Formación del Seminario Santa María y la Facultad de Enseñanza en la Escuela de Teología de la Universidad de Santo Tomás, también en Houston, Texas. En septiembre de 2005, el obispo Edmund Camudi lo nombró para servir como rector de la Catedral de Corpus Christi en Corpus Christi, Texas. Y en el octubre del 2006, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Detroit en el estado de Michigan. Reconociendo la creciente población de católicos de herencia hispana en la arquidiócesis de Detroit, el cardenal Maida nombró a obispo Flores para supervisar el ministerio hispano en toda la arquidiócesis. Al mismo tiempo, le dio su responsabilidad sobre una región de la arquidiócesis y lo dirigió a enseñar teología en el Seminario Mayor Arquidiocesano. El 9 de diciembre, en el 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombró como 6º obispo de Brownsville, a donde se encuentra. A nivel nacional, es miembro de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. El obispo es miembro de muchos comités. Fue presidente de la Secretaría de Diversidad Cultural, también en el Comité Ad Hoc de Libertad Religiosa, Comité de Culto Divino, Subcomité de Actividades Pro Vida y el Comité de Asuntos Ecuménicos. Y recientemente fue elegido presidente del Comité de Doctrina. Y yo personalmente, con mucho gusto y mucho orgullo, gozo de la sabiduría de Obispo Flores, porque también es miembro del comité donde yo, su servidora, trabajo en la conferencia, el Comité de Evangelización y Catequesis. Así que, Monseñor Flores, bienvenido. Muchas gracias por esa introducción tan completa, ¿no? A mí se me olvida todos los asuntos que me he involucrado durante todos los años del sacerdocio, pero muchas gracias, ¿no? Muy bien. Bueno,
Pues según lo que entiendo, vamos a platicar un poquito sobre el capítulo 11 y el capítulo 12, que son los últimos capítulos del directorio. Aquí traigo yo el libro, a lo mejor los que están ah, vinculados con nosotros a través de este medio, pues también tienen el libro. Voy a tratar de citar algunos um, um, textos en particular y así nos ayudamos a conocer un poquito más este texto. Pero muchas gracias por la oportunidad y yo creo que ya al terminar un poquito de la presentación, pues tendríamos de alguna manera un momento para responder a respuestas, ¿no? ¿Así es? Muy bien. Pues quisiera empezar nomás con un saludo a todos los que están participando y que agradezco que están dedicados y entregados a esta misión tan importante de la catequesis, que es algo tan fuerte, la necesidad en la iglesia y que tiene tantos frutos en las vidas de los jóvenes y también de los adultos y en esta formación catequética, que no es solamente una formación de la mente, sino también una formación de todo el corazón y toda la vida de una persona, según el ejemplo de Cristo y según esta forma de vida que es la vida cristiana. Entonces, gracias por su compromiso y por este esfuerzo, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde hay tanta dificultad en poder pues promover nuestros proyectos catequéticos en las formas de siempre, ¿no? Tenemos que vivir algo de la creatividad que el Papa Francisco siempre nos está mencionando, pero por necesidad, ¿no? Porque no podemos utilizar los medios o las formas de siempre. Entonces, saludos y muchas gracias. Y lo digo de muchas gracias porque pues debemos todos nosotros, pero yo personalmente debo mucho a los catequistas que me formaron de chiquillo y también ya de adulto, y reconociendo que algo que enfatiza mucho este nuevo directorio es la importancia de la familia en la catequesis, que es algo que es un hilo que corre por todo el texto del libro, y estos son puntos que nos afectan a todos, y yo debo mucho a este esfuerzo que hace la familia y también la iglesia parroquial para enseñar la fe, no solamente la doctrina, sino también el estilo de vida. ¿Ok? Muy bien. Pues tengo algunas notas y voy a tratar de cubrir los puntos principales, pero ya saben que a veces se pasa el tiempo muy rápido, pero voy a tratar de explicar algunos puntos porque no puedo cubrir todo, pero lo que me parecen los puntos más claves en todo esto. El capítulo 11 y 12 son los últimos dos capítulos en todo un nuevo directorio y se trata, como en general, en el capítulo 11, de lo que podríamos decir es la dinámica de la inculturación. Cómo entra el Evangelio, la palabra del Señor, en la cultura, cómo nos afecta a nuestras culturas personales y las culturas de la familia, las culturas de una parroquia, podemos decir, o las culturas a nivel más alto de todo el país. Entonces, esta relación, podemos decir, entre cultura y palabra, cultura y mensaje, y cómo la palabra entra y cambia o tiene el efecto o el deseo, podríamos decir, de transformar interiormente el que recibe en su cultura personal esta palabra de Jesús. El capítulo 12 trata en puntos rápidamente presentados, trata de lo que yo diría son los niveles de responsabilidad en la catequesis. Entonces, los organismos en la iglesia, más o menos cómo se relacionan unas y otras. Y empieza con la Santa Sede, que obviamente tiene la responsabilidad de dar dirección a todo el esfuerzo catequético en el mundo católico, pero al fin de cuentas llega al punto más local, y eso es donde voy yo a concentrar un poquito más de tiempo, el punto local de la diócesis y de la parroquia. Porque realmente el punto de todo esto en el capítulo 11 y 12 y
también en todo el libro, todo el nuevo directorio, es que la catequesis es algo muy práctico y lo práctico existe en lo particular. Entonces, cada uno tiene su parroquia, cada uno tiene su comunidad y tiene uno que conocer esa realidad primero, con toda la luz que llega del Evangelio y de la dirección de la Santa Sede y de los libros el catecismo de la Iglesia Católica, pero a fin de cuentas nosotros somos los responsables en las iglesias locales de compartir y de encontrar de nuevo estas culturas que estamos viviendo. Entonces todo eso tiene el sentido, ¿no? Entonces les sugiero no tomar en cuenta cuando lean estos capítulos cómo se va relacionando el tema de la cultura, de la palabra y de la misión de la iglesia, y que cada uno tiene su responsabilidad. Y en eso vamos. Bueno, voy a citar primero el número, porque todos los párrafos tienen sus números, ¿no? 395, y explicar un poquito aquí, porque son puntos al inicio que yo creo que nos ayudan para entender todo lo que abarca los últimos dos capítulos. Este punto que empieza con el ejemplo de Jesucristo, y esto es muy importante, porque de todo el directorio que nos enseña a nosotros cómo actualizar mejor en nuestros tiempos el impulso de evangelizar y de enseñar la fe en la catequesis. Pero ¿de dónde viene todo esto? Pues todo viene de la persona de Jesús y de su manera. Si nos olvidamos de esto es algo trágico, ¿no? Porque si no vamos inventando cosas que realmente no tienen relación, porque se tiene que relacionar con el ejemplo y la manera de Jesús. Y por eso son pocas palabras que se muestran en 395, pero que explican, como ya anticipan todo el desarrollo de los últimos dos capítulos. Entonces dice, por ejemplo, el mismo afecto con que Cristo se unió por su encarnación a ciertas condiciones sociales y culturales de los hombres con quienes convivió. Esta es la obra de la evangelización, ¿no? Con el mismo afecto con que Cristo se unió por su encarnación a las condiciones sociales y culturales. Esto nos introduce a un misterio, ¿no? Que Dios, el Verbo eterno, cuando se hizo hombre, lo hizo de una manera muy particular, y esta es porque la única manera en que un ser humano puede vivir es una manera particular. No vivimos la vida humana en general o en abstracto. Se hizo hombre, se encarnó, vivió en una cultura, habló un idioma, a lo mejor entendió varios, pero el lenguaje del pueblo, se adaptaba, vivía en las costumbres de los judíos de ese tiempo, nacido de María y José estaba al cuidado de él. Todo esto tiene que ver con el ambiente de la primera evangelización, porque así podemos decir, cuando Jesús entra al mundo, es la primera evangelización, porque Dios, podríamos decir esto, Dios se adapta a nosotros. Esta es la señal principal de su amor, se adapta a nosotros. No espera que nosotros nos adaptemos a Él, que vayamos entendiendo las cosas como quisieron entender los filósofos. No. Dios se adapta a nosotros y esto es el punto. Es una condición particular. No se encarnó nació en Belén, la Anunciación en Nazaret, caminó nomás algunas millas alrededor de Jerusalén y de Galilea, y es su contexto cultural. Y desde ahí se va diseminando todo el evangelio a todo el mundo, pero empieza en lo particular, y hay que entender la vida particular de Jesús. Por eso, quisiera empezar y terminar, si Dios me presta la memoria para hacerlo, que para nosotros como catequistas, conocer los evangelios, la particularidad de los evangelios pues no hay palabra para indicar la importancia de esto, porque es conocer el estilo de Jesús en su modo particular. Y luego entender cómo esto se aplica a nosotros, en nuestro estilo, como enseñando la fe como evangelizadores y también catequistas. Y se unió en una manera muy particular.
y se tiene que aplicar al nuestro, pero con cuidado, porque no se puede cambiar de un contexto a otro contexto inmediatamente sin pensarlo. Lo tenemos que pensar. Y entonces la vida madura de un cristiano es pensar sobre lo que significa la vida particular de Jesús y cómo se entiende y cómo vamos aplicando la lección de su vida a lo nuestro. Entonces podemos decir que Jesús convivió y pudo comunicarse. Y cuando se comunicó esto ya quiere decir se enculturó en lenguaje y costumbre y forma de vivir, sin dejar de ser distinto en el mensaje que en su forma enculturada comunicaba. Esta distinción, ¿no? Que ya en el ejemplo de Jesús y se tiene que vivir en la iglesia, Jesús se hizo entendible. Es Dios que se hizo entendible en esta cultura, por eso habló el idioma, entendió las costumbres y vivió, comió la comida, vivió totalmente dentro de este contexto. Y era el contexto suyo, no era ajeno para él. Lo vivía en su propia sangre. Pero eso no quiere decir que él aceptó todo lo que tenía esa cultura. No, hay que pensarlo. Sino que él llegó también para transformar esta cultura. Tenía que entró completamente en la cultura del ser humano en este momento histórico particular, pero para introducir algo nuevo que va cambiando la cultura ahí local de una manera profunda. Es el efecto del evangelio sobre la cultura. Y se nota porque Jesús no se conformó a lo que todos hacían, o que todos decían, o que no, pues que aquí en esta cultura se hace esto. En esta cultura, pues no queremos a los pobres, porque eso enfrentó a Jesús, ¿no? O en esta cultura no aceptamos a los que recaudan los impuestos porque son pecadores, no los aceptamos. Él no se conformó a eso. Aquí no tocamos los leprosos, no se conformó a eso. Aquí no hacemos, aquí no ponemos atención a las personas que no van al templo o que trabajan en sábado. No se conformó a eso. Es que hay que notar en el evangelio cómo Jesús entra en la cultura, pero no se conforma totalmente a las actitudes, ¿no? Y que de hecho él cambia e introduce algo nuevo. Y eso va transformando principalmente en los corazones de sus discípulos. Transforma los que están escuchando para que cambia la cultura. En el sentido de que él mismo purifica la cultura, él mismo eleva la cultura, él mismo como enseña sobre el fin de la cultura. ¿Qué es la cultura? Es la vida particular de una comunidad, de una sociedad. Y en aquel entonces, pues él estaba en eso, ¿no? Obviamente en el Evangelio se nota que Jesús no aceptó, ¿no? Esta manera que tiene especialmente el liderazgo de religioso en aquel tiempo de condenar a los pecadores constantemente. Al contrario, tus pecados han sido perdonados. Yo vengo para dar la buena nueva a los pobres y la libertad a los encarcelados. Entonces, se expresa en la cultura, pero busca cómo no conformarse a la cultura. Este es el desafío de la iglesia y de nosotros como catequistas, que realmente necesitamos entender realmente la cultura particular que estamos viviendo. ¿Dónde estamos nosotros tratar de compartir este amor de Dios que se manifiesta en Jesucristo? ¿Cómo lo hacemos? Pero sin dejarnos, ¿cómo diré? Sin dejarnos como olvidar que la misión es transformar sin destruir la cultura, transformar sin destruir y elevar y purificar con la palabra con la palabra que entra, porque la palabra que predicamos y la palabra que se anuncia en el anuncio del evangelio, el querigma,
Y la palabra que se va madurando en la catequesis es palabra que entra en la persona y empieza a dar luz y empieza a transformar. Y esto es lo que Jesús implantó en los primeros discípulos. Pero eso, como paso un poquito de tiempo en este punto, principalmente porque ya anticipa lo demás. Porque la forma de Cristo, el Dios que se hizo hombre en esta manera, estas condiciones, es la forma que nos da a nosotros ya la instrucción, que necesitamos conocer la cultura, vivir, hablar el idioma de la cultura y necesitamos también pues reconocer que el mensaje de la palabra es algo distinto de la cultura. Nos identifica con la cultura, pero se une con la cultura, así como Jesús se unió con su pueblo, se unió con nosotros cuando se hizo hombre. Esto es el punto, ¿no? Bueno, ahí vamos. Y va profundizando, ¿no? Y profundizando el sentido de la cultura alrededor. Es que sabemos, y hay muchos ejemplos en la historia, pero el mensaje del Evangelio como que eleva también la mente, ¿no? De toda una cultura. En los primeros siglos del mensaje cristiano, nomás porque el directorio habla de esta transformación de la cultura, que entra en el pensamiento y el afecto y todo el ser humano y todas sus relaciones, y que cambia la mentalidad, da una nueva esperanza, esto, ¿no? Da una nueva esperanza. Nomás te doy un ejemplo muy breve de este ejemplo de cómo la cultura, cómo el evangelio, como profundiza, ¿no? la cultura y eleva al ser humano a algo más bonito, ¿no? Más hermoso. Los griegos antiguos, muy sabios en la filosofía, eso, y ellos como pensaban principalmente en que la categoría principal del mundo que conocemos es el ser. El ser tiene sus características, es el ser como ser y como ser animal, ser humano, ser todo esto. Que es verdad, es algo importante el ser. Pero el mensaje cristiano que acepta eso no rechaza que el ser es muy importante porque viene de la creación y Dios hace que se hagan las cosas, ¿no? Pero la categoría principal del evangelio no es el ser. La categoría principal del evangelio es el amor. Es el amor. El amor de Dios, el Dios que crea el ser. Entonces, esta nueva, como diré, esta nuevo como esta luz que como nos abre los ojos a reconocer que sí, va profundizando y transforma toda la perspectiva. Que detrás del ser, de los planetas y de las montañas y de todo el espacio y los animales, que el sentido del ser, que los antiguos no realmente captaban, pero el sentido que nos da el Evangelio es que el sentido de todo viene del amor de Dios. Y esto cambia todo. Porque si detrás de todo lo que tenemos en este mundo es un amor inmenso, pues tenemos esperanzas entonces. Porque el ser no tiene, bueno, la verdad del ser no tiene corazón, ¿no? El ser es el ser. Y los filósofos pueden hablar de esto y es muy importante, pero si detrás de todo hay un amor y se llama Dios y este Dios se hizo hombre y vivió lo nuestro y sufrió lo nuestro y crucificado, resucitado, entonces todo cambia. Es una transformación del pensamiento del ser humano y también de su corazón. Y Dios quiere llegar al corazón. Llega a la mente primero, pero quiere llegar al corazón. Porque si no llega al corazón, no hay transformación. Entonces es el amor que es como dice San Juan, ¿no? En su primera carta, ¿no? Es que creemos, ¿no? En el amor que Dios nos ha ofrecido. Ese es el punto de la evangelización. Que conozca el mundo este amor. Y si no entendemos el punto, vamos a estar repitiendo cosas sin entender realmente cómo se conectan. Bueno, sigo porque, perdón, porque es que algunos puntos sí me
animan mucho. Este 396, 396, nomás comentando sobre este punto del 396, que la catequesis conduce a poner el evangelio profesado en relación con lo vivido y con quienes vivimos, ¿no? Que evangelizar y la catequesis no puede ser nomás instruir la mente. Sí, Dios se hizo hombre para hacernos más sabios, pero no en el sentido que tenemos muchas cosas en la cabeza, porque la sabiduría, y este es parte del secreto del evangelio, la sabiduría viene del amor. Y entonces cambia la relación que vivimos con nosotros. Ámense unos a otros como yo los he amado. Esto, ¿no? Pero tiene todo, la cultura es como el tejido de la relación que vivimos y esto es algo que en nuestros esfuerzos tenemos que tomar en cuenta. Las relaciones, como las encontramos en nuestras iglesias locales, y de eso voy a tratar ya un poquito después, pero necesitamos pensar. Y el directorio enfatiza mucho, ¿no? Que este punto de inculturar no es cosa solamente para los que están, respeto mucho a los que están en las universidades, no quiero decir que no, pero no, esto de inculturar, que la palabra, la manera de Jesús entra a la cultura, las relaciones vividas, no es solo cosa de personas elitistas que viven en las universidades y que nos den instrucciones. Ellos realmente que hacen un servicio deben de reflexionar sobre lo que estamos haciendo nosotros, tratando de hacer lo que hicieron los apóstoles, que es entrar en la cultura nueva y tratar de anunciar Cristo crucificado, resucitado y el amor de Dios. Entonces esto es parte de la dinámica, que es esfuerzo en cultural, es esfuerzo de toda la iglesia, especialmente en la condición local. Porque no nos sirve para mucho hablar de la cultura en general, ¿no? Porque la cultura se vive en la parroquia, en la calle, en la casa. Y si vamos a anunciar a Jesús, va a ser en la parroquia, en la calle, en la casa. No nos ayuda tanto, sí nos ayuda, no me quiero explicar la cosa mal, pero no nos ayuda tanto, no podemos depender totalmente de los estudios que se hacen sobre la cultura. Hay que leerlas, especialmente las encuestas que hacen, que dicen este grupo y el otro grupo, porque es importante. Pero lo más importante es que conozcamos los nuestros. Y buscar maneras de comunicarnos con los nuestros. Bueno, aquí estoy en Brownsville, muy bendecido en Brownsville, les digo, estaba muy bendecido cuando estaba en Detroit, pero muy bendecido aquí en Brownsville, con esta cercanía con México, con las familias y aún en tiempos difíciles. Pero la responsabilidad que tengo como obispo y la responsabilidad de los catequistas, que tenemos catequistas muy entregados aquí en la diócesis de Brownsville, como también estoy seguro en sus diócesis y parroquias. Pero nuestra responsabilidad es con los nuestros y la diversidad que existe para saber cómo comunicar el evangelio con ellos. Y luego podemos pensar en el contexto más amplio, ¿no? Pero no nos sirve tanto hacer la cosa tan abstracta y que solo este estudio dice esto, porque es carne y hueso al fin de cuentas. Bueno, 397, nomás para que noten que ahí están como 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, de la metodología, ¿no? Son las indicaciones. Y nomás son cosas que ya conocemos, tal vez ustedes conocen bien, que hay que conocer la cultura de la persona. Y esto es lo que he dicho, ¿no? Es que la persona que tenemos aquí puede ser con nosotros. El grupo de adultos que están buscando un camino para madurar la relación con la iglesia y con Jesús. Un grupo de jóvenes adultos que están en la universidad y que, oye,
y que oyen cosas que en las clases, ¿no? Porque la gran mayoría de nuestros católicos en la universidad no van para universidades católicas. Y eso ya lo sabemos. Entonces, el reto de nuestros jóvenes adultos en las universidades es cómo conservar la fe con entendimiento, por lo menos saber lo que profesamos y no que nos vayan inventando los demás a decirles a ellos lo que cree la Iglesia Católica, que sepan ellos lo que cree la Iglesia Católica. Pero la verdad es que en muchas de las universidades, yo lo sé porque me lo dicen los estudiantes, ¿no? Pues es que en esta clase están criticando constantemente lo que la Iglesia hacía en el siglo, yo no sé, 13 o 14. Bueno, es que es difícil, ¿no? Y quieren saber cómo, por lo menos, no para necesariamente entrar en una discusión, no fuerte en la clase, pero para entender su propia fe. Entonces, pero el punto es que en nuestros contextos locales tenemos mucha diversidad en la cultura que esté viviendo este grupo pequeño o estos adultos o esta persona que se presenta, ¿no? O se presenta como un bautizado y ni se acuerda cuándo se bautizó, pero quiere y no ha estado viviendo la vida de la iglesia ya por muchos años, pero algo como decía mi abuelita, se le prendió el foco y va tocando la puerta de la parroquia, la secretaria, ojalá que tenga la sabiduría para hablar a la catequista, para puedan platicar con esta persona, porque está buscando algo. Bueno, pero es que cada uno, por eso digo que sí, hay que conocer nuestros contextos locales, pero la diversidad dentro de la localidad, porque las etapas de la vida, la experiencia que han vivido y qué culturas tocan esa persona. Porque la cultura no es una solidez, ¿no? Que, bueno, hay que entender que es como una piedra. No es una piedra. Son cosas que penetran la vida y las relaciones, porque uno más para usar porque el directorio dice que la persona paradigmática, ¿no? El paradigma para la catequesis es el adulto, ¿no? Y luego se adapta a los niños y los más jóvenes en las etapas, pero eso habla aquí. Pero el punto es que, por ejemplo, si estamos hablando con un joven adulto que está tomando algunos cursos en la universidad y también tiene un trabajo y que a lo mejor está cuidado de sus papás, estas son las realidades que están viviendo. Y si no sabemos esto, ¿cómo le vamos a enseñar las cosas de la fe? ¿Cómo? No. Porque está en la universidad, y nomás para inventar un ejemplo, ¿no? Que está en la universidad tomando algunos cursos, porque también tiene que trabajar para mantener, para ayudar a su familia, y también pues pertenece al gimnasio, porque y también pues pasa más horas de que quiere admitir, ¿no? En su iPhone mirando Facebook y también en Twitter y también el Instagram y también, entonces, ¿cómo? Y esto, porque todo esto va penetrando su vida. Todo. Y es una dinámica. Y que necesitamos conocer eso. Si no, no vamos a entender lo que nos está diciendo y no vamos a entender cómo dar respuesta. Por eso esta dinámica, ¿no? Por ejemplo, nomás vuelvo al ejemplo, porque ustedes conocen de la persona de que estoy hablando, ¿no? Que es joven, adulto, a lo mejor tiene novia, pero también está tomando cursos, quiere otro trabajo, quiere avanzar, quiere el sueño americano, pero tiene sus papás ya grandes de edad y ahorita en este momento tienen miedo a salir por medio del COVID. Entonces, bueno, estas son la interpenetración de la cultura en una persona. Y por lo menos necesitamos conocer las partes principales de estas culturas que afectan a la persona y los grupos que están enfrente de nosotros. Y yo aquí en Brownsville no estoy hablando de lo que están viviendo en Nueva York, porque yo no sé lo que está viviendo en Nueva York, pero mi responsabilidad es conocer lo que está viviendo en la parroquia aquí.
Y quiero nomás notar, ¿no? Que conocer, ¿no? Conocer la cultura de la persona, que es parte de la metodología que habla el 397, que no podemos descontar el impacto, ¿no? de la vida familiar, porque sigue teniendo su impacto. Y especialmente, pues yo nomás puedo hablar de los míos, ¿no? Que nuestros jóvenes adultos tienen mucha relación con sus papás y sienten la responsabilidad. Entonces, no es como, no todos, pero algunos sí, ¿no? La mayoría yo creo. Entonces, pero tampoco podemos malentender el impacto de lo que hablo yo, lo que yo le llamo, ¿no? La cultura en el aire. La cultura en el aire es la cultura de los medios de comunicación, la cultura que llega a como en la televisión, internet y todo eso. Eso también, las opiniones, las ideas, todo eso también afecta. Es una cosa lo que enseñan los papás a sus hijos de chiquillos. Es otra cosa que están escuchando en internet y lo que están viendo en la tele y en las películas. No sé, son los niveles de la cultura, pero al tarde o temprano llega al punto de tocar el corazón. Y necesitamos saber esto. Y más que nada, como el Papa Francisco constantemente lo está diciendo, tenemos que escuchar lo que están diciendo, las dudas, las preguntas, las, las batallas. Yo creo que más que nada nuestros adultos, jóvenes adultos, los chiquillos, hay un Dios ahí que realmente se interesa en lo mío. Es la pregunta. Y no vamos a poder conocer, no vamos a poder responder a esa pregunta y las otras preguntas que siguen si no conocemos las culturas que están viviendo las personas que están con nosotros. Bueno. Y luego sigue el 397, no necesito explicar a todos los puntos porque ustedes ya entienden muy bien, estoy seguro, que hay que diagnosticar un poco sobre las culturas particulares que viven nuestros los que están con nosotros buscando la catequesis o buscando alguna esperanza en la vida, ¿no? ¿Dónde están, por ejemplo, las marcas del evangelio en esta cultura? En esta cultura que está viviendo el joven adulto, que sí hay señas de esperanza ahí, sí existen señas del evangelio ya a lo mejor escondidas, pero ahí está, ¿no? Por ejemplo, el joven adulto ahorita sí tiene un gran deseo de servir a los que están sufriendo. Hay un gran ánimo y quieren saber qué puedo hacer. Porque ven el mundo y ven los problemas que están viviendo las familias y lo que están viviendo los inmigrantes, lo que están viviendo los encarcelados, los pobres, y sí quieren, y yo digo que parte principal de la catequesis de la iglesia es enseñar el sentido de lo que llama la iglesia la caridad, que no es darle un 5 al que está en el semáforo, ¿no? La caridad es toda la actitud de un cristiano de ofrecerse para el bien del que está sufriendo. Y si nosotros entendemos que el joven adulto ahorita tiene este deseo, pero no bien formado el deseo, podemos ayudarlos a entrar y purificar este deseo que no tiene que ver que me van a saludar, me va a dar, voy a salir en la tele, que mira el voluntario, qué bonito, que no, que el evangelio vamos a ofrecer a los que están sufriendo, aunque sepa el mundo, no, porque lo hacemos porque Jesús nos dice, no, son cosas para notar lo bueno y purificarlo y darle el sentido que lo da Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan en el Evangelio de San Juan cuando Jesús cura el joven adulto que había estado pues, nacido ciego? Y toda la controversia con los fariseos y lo demás, ¿no? Y luego, en un momento en el Evangelio se lee en la Cuaresma, ¿no? Desaparece Jesús, ¿no? Porque todos están preguntando y esto y lo otro. Y pues, ¿quién te curó? ¿Quién no te curó? ¿Qué dijo? No, ese es el mentiroso. Todo eso que hay que leer el Evangelio con mucho cuidado. Y luego el Evangelio dice que de repente Jesús apareció nomás
al joven adulto que había curado y habla con él. Y esto es como elevar y purificar y se identifica, ¿no?, con él y cómo lo guía, ¿no?, para conocer bueno, quién es Jesús, que es el punto del evangelio, quién es Jesús. El que me dio la vista, es lo que dice el joven adulto, el que me dio la vista, ¿qué más respuesta necesita para tener fe? Bueno, los puntos, ¿no?, de esto ¿dónde están las marcas del evangelio en esa cultura que está viviendo ahorita en nuestras localidades? ¿Qué se presenta como germen? ¿Y qué es lo que necesitamos discernir, ¿no?, el bien? ¿Y cómo podemos purificar un poco? Pero es un camino, ¿no?, que con tanto cariño que el Santo Padre habla del camino, acompañar. Y yo digo que el ejemplo que estoy usando durante esta presentación es el joven adulto que vive en muchas culturas, ayudarlo a integrar, ¿no?, su vida de fe y ayudarlo a caminar y acompañarlo. Y no es que tengamos nosotros todas las respuestas a todas las preguntas del mundo, pero sí sabemos que si él encuentra a Jesús en su camino, va a estar muy bien acompañado. Que no todo depende de nosotros, ¿no? Bueno, entonces el 398 habla de los puntos, los verbos, podríamos decir, del catequista, ¿no? Hay que escuchar, hay que entender lo que nos están diciendo, hay que discernir y lo que necesita la purificación, hay que animar a la conversión. Este punto de animar la conversión, porque que es cosa que siempre se tiene que vivir en nuestra catequesis, porque si hay un punto principal en todo este libro tan grande que nos dieron desde Roma, si hay algo muy importante en este libro, son muchos los puntos muy importantes. Pero yo digo que el punto clave de esto es que el anuncio evangélico, Cristo es el Hijo de Dios, crucificado, resucitado y nos mandó el Espíritu Santo. El anuncio se tiene que anunciar en cada momento de la vida de la catequesis para que uno pueda profundizar esto en su camino, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, este libro es tan precioso precisamente porque nos recuerda de que nunca vamos a poder decir, pues yo ya entiendo el anuncio y que ya no necesito más formación. No, es que se va profundizando con la vida. Y la catequesis en todas las etapas de la vida, sea de los que pues, ustedes saben, ¿no? Pues la catequesis de los papás que traen a sus niños a bautizar, a veces sí tienen fe, pero a veces no van para la iglesia. Pues está bien, pero tienen fe, ¿no? El Papa dice, ya tienen fe, entonces ustedes son responsables para animar a estas familias, ¿no? Porque si no tenían fe, si no tuvieran fe, no van a traer los niños. Entonces hay que reconocer lo bueno ahí. Y no estar constantemente regañando, no, es que ustedes no van a misa, y ustedes no dan limosna, y ustedes no se registraron, ya con eso. Porque el punto es que hay que buscar, como dice el 397, no, las marcas del evangelio, que si tienen fe hay que cultivar esta lucecita que tienen sus corazones. Y conectarlo, ¿no?, con este anuncio del evangelio, ¿no? Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo va a regresar y nos ha mandado el Espíritu Santo. Y si quieres vivir esto en comunidad, bienvenidos a la iglesia. Porque es lo que estamos tratando de buscar cómo vivir. Bueno. Ustedes están pensando, este hombre nunca va a terminar. Bueno, puede llegar hasta el punto necesario, ¿no? Porque Dios dirá, Dios es el dueño del tiempo, ¿no? Yo no me preocupo sobre esto. 399, que es una frase que veo en 399, todo marcado el libro, pero que es un punto que he tocado, pero quiero notar aquí, ¿no? En 399, la enculturación de la fe que es connatural a las iglesias particulares. Debe implicar a todo el pueblo de Dios y no solo a algunos expertos.
ya que es sabido que el pueblo reflexiona sobre el genuino sentido de la fe que nunca hay que perder de la vista. Ahí está. No se deja a los expertos. En el sentido de que, es importante lo que han estudiado. No quiero decir que no, pero no queremos en la iglesia dejar de apreciar, ¿no? La obra de todo el pueblo. Y esta frase, la enculturación que es connatural a las iglesias particulares. Connatural, que es una palabra particular en el lenguaje de la iglesia. Connatural dice que nace del mismo modo de ser de uno, ¿no? Uno lo sabe no principalmente porque lo leyó en un libro, pero que uno lo sabe por vivir lo que está viviendo, ¿no? Si yo aprendí, y es dudoso, pero si yo aprendí a hablar español fue porque lo aprendí con mis abuelos antes de estudiarlo. Ya lo sabes, es que se entiende connaturalmente, no con el uso, no con el uso se entienden las cosas. Entonces, la enculturación que es connatural a las iglesias particulares es que ya se vive esto, ¿no? En el seno de la iglesia. No se vive en una forma abstracta. Y no se vive porque hemos leído muchos libros. Es que estamos con el pueblo y por eso conocemos que hay algo muy fuerte que vive el pueblo, que tiene fe. Muy fuerte. Y entonces las iglesias locales, particulares, ¿no? Por eso, como antes ya he dicho, y no voy a repetir otra vez más y más, pero sí lo voy a hacer, que el trabajo de enculturar es realmente trabajo de los catequistas, las parroquias, los que viven y transmiten la fe en la casa, en la familia, en los barrios, en las procesiones, en Via Crucis, en todos que se va transmitiendo la fe. Bueno, entonces esto es connatural a las iglesias. Les quiero contar una historia, porque tengo muchas historias. Cuando yo estaba en Detroit, yo pasé 3 años muy contento en Detroit. En la arquidiócesis y me trataron muy bien. Un pobre tejano me trataron muy bien ahí en Detroit. Y con mucho cariño yo pues dejé parte de mi corazón ahí. Pero es la vida de un sacerdote hacer eso, ¿no? Pero recuerdo que un domingo de Pascua, yo fui a celebrar la Santa Misa de mañana en la parroquia, que eran 2 parroquias en una parroquia, porque se combinan muchas diócesis están combinando, yo creo que las parroquias, pero era la parroquia de San Esteban María Madre, así le decían, San Esteban María Madre, en el suroeste de Detroit. Y era domingo de Pascua, y era una comunidad local y muchos inmigrantes principalmente de Jalisco, ¿no? Recuerdo por la cocina. y un pueblo muy cariñoso, ¿no? Y llegué a cerrar la misa. El párroco, un francés, misionero de Francia, ¿no? Muy bueno, hablaba el español muy bonito, pero con ese acento francés que es medio particular, ¿no? Uno tiene que adaptar su oído, pero muy bien. Entonces, y antes de empezar la misa, dijo, monseñor, en esta parroquia tenemos la costumbre del domingo de Pascua, pues el sacerdote, antes de empezar la misa, saca el Santísimo del tabernáculo y lo lleva en procesión por la iglesia. Y la gente saluda al Cristo resucitado con aplausos. Y está bien, me preguntó, ¿no? Porque pues los padres con mucho respeto preguntan a los obispos. Oh, sí, le dije, vámonos. Entonces llena la iglesia, ¿no? A las 8 de la mañana. Y saqué el Santísimo y lo llevé en la procesión y la gente aplaudiendo al Cristo resucitado que está pasando por la iglesia y algunas personas con lágrimas, ¿no? Que es algo que me impactó muchísimo. Y luego, luego repuse el sacramento y luego empezamos la misa. Después de la misa le dije al padre, oiga, padre, qué bonito eso, dijo.
le dije, qué bonita, ¿de dónde viene esa tradición? Porque esa tradición como transmite algo muy importante. Cristo ha resucitado, punto primero. Cristo está con nosotros en el sacramento, segundo punto. Y aquí estamos nosotros y llenos de alegría. Todo esto es un momento catequético. ¿Qué más quiere uno? ¿No? Entonces le pregunté al padre, pues, ¿de dónde viene de qué parte de México viene esta tradición? Porque yo no había conocido, ¿no? Y dijo, no, monseñor, dijo, no es una tradición de México, es que antes esta era una parroquia de inmigrantes de Polonia y era tradición polaca. Y los polacos empezaron la tradición de sacar el Santísimo y llevarlo en día de Pascua. Y llegaron los mexicanos y empezaron y vieron esto y dijeron, ay, qué bonito, entonces lo conservaron. Y se va transmitiendo. Porque, y esto es un punto, uso este ejemplo, ¿no? Para notar que es algo particular y que hay algo que se expresa de la fe, ¿no? Y que tiene como impacto catequético. Y la devoción popular tiene mucho que ver con eso, pero ya ha animado mucha fe. Y lo noto porque esto nos dice algo sobre nuestro contexto en los Estados Unidos. Y no quiero perder este punto, porque cuando todo este libro habla de la cultura, hay que notar que la Santa Sede escribe estos directorios para todo el mundo. Y cada país, cada región, cada diócesis, arquidiócesis, cada parroquia se tiene que adaptar a la condición particular, ¿no? Este es algo que se enseña especialmente en los últimos capítulos. Pero lo menciono porque, bueno, es una cosa, por ejemplo, pues aquí en Brownsville, ¿no? Tenemos una comunidad notable, ¿no? de católicos de las Filipinas. Y es algo en Detroit, como ya les dije el ejemplo, pues comunidades de Irlandia, comunidades de Jalisco, comunidades de Guatemala, comunidades de Venezuela. Entonces, lo que se vive en Venezuela ahorita, o lo que se vive en México ahorita, o lo que se vive ahorita en Polonia, son cosas que ellos tienen que entender y adaptar según lo que enseña el directorio con sus direcciones en general. Y en esos puntos, en esos lugares, pues viven algo, como podríamos decir, más estable, en el sentido de que, bueno, la cultura en ciertos puntos, en ciertos lugares del mundo no tienen tanta diversidad como nosotros. Porque yo creo que una de las marcas de la cultura católica en los Estados Unidos, y no necesariamente tan fuerte en otros países, pero sí está creciendo el fenómeno, es que aquí vivimos una diversidad enorme y no se vive en todas partes del mundo católico. Entonces, cuando el directorio nos pide a nosotros conocer la cultura particular, ¿no? Esto esto que es algo connatural de la iglesia, que necesitamos siempre tomar en cuenta que nuestra realidad en casi todas las diócesis de los Estados Unidos es saber que dentro de la diócesis y dentro de la parroquia existen una diversidad de culturas y expresiones católicas y que necesitamos conocer estas culturas. Porque yo pasé como 5 años en Houston. Yo sé que tal vez algunos de ustedes conocen a Houston. Pues son parroquias enormes en Houston. Pues es la ciudad cuarta más grande en todo el mundo, en los Estados Unidos. Y son comunidades, parroquias enormes. Y que yo iba en domingos, después de la misa principal en el seminario, yo iba a cerrar misas en las parroquias porque necesitaban la ayuda, ¿no? Y especialmente en español, porque necesitaban, pues, en las parroquias padres para dar la mano en esa ayuda. Pero es que en una misma parroquia, yo recuerdo tantas parroquias en Houston y tal vez en muchas partes del mundo, de los Estados Unidos,
que en la mañana tienen una misa en inglés, a las 9 tienen, o a las 10 tienen una misa en Tagalog para la comunidad filipina, y luego la comunidad en Igbo para la comunidad nigeriana, y luego una otra misa. Yo conocía parroquias donde tenían 5, 6, 7 idiomas. Y es nuestra realidad. No, entonces, lo que se está viviendo en los Estados Unidos, a veces nosotros los católicos no nos damos cuenta, pero estamos viviendo, en sentido de la iglesia, la formación ahorita, hoy en día, la formación de una nueva manera de expresar la fe. ¿No? Está por nacer. Y esta nueva forma no es solamente forma de los inmigrantes que llegaron de Italia o de Irlanda o de México o de Polonia, pero se va a formar algo que va a respetar todo eso. Entonces, no, es algo nuevo. Pero el punto que quiero enfatizar, ¿no? El punto para nosotros es que necesitamos conocer las culturas locales, que son diversas también en sus raíces católicas. Y bueno, yo digo, no es necesario aprender todos los idiomas, no, sería bueno si no todos nosotros tenemos el don, pero de conocer 7, 8, 9 idiomas, ¿no? Pero sí es importante e indispensable, ¿no? Prestarse uno a conocer. Porque el estar presente en una comunidad nueva, ¿no? En Detroit, la comunidad pequeña de Guatemala, ¿no? No era una comunidad muy grande, pero muy unida y apreciaban mucho si uno llegaba hablando español o no hablando español, que quería compartir con ellos. Un católico. Esto es muy importante. Necesitamos, porque si uno no se presta, los vamos a perder. Los vamos a perder. Porque más importante que el idioma es importante, por eso necesitamos pues, cultivar también el uso del español en las parroquias, en las misas y eso, en la catequesis. Pero ya para la segunda, tercera generación ya sabemos que los jóvenes quieren aprender las cosas en inglés, ya lo sabemos. Ya hay que adaptarnos a ellos. Pero también a sus papás, pues tenemos que adaptarnos a ellos, que también pues es muy sensible que un adulto recién llegado de un país de habla hispana pues quiere escuchar el evangelio en español. Entonces nos adaptamos en cuanto podamos, ¿no? Dios nos ayuda porque no tenemos todos los recursos que quisiéramos tener. Pero Dios puede multiplicar las cosas y eso sí creo. Pero el punto de esta sección del incultural es también reconocer la diversidad que existe en nuestras parroquias y tratar de formular un plan de catequesis que también toca esa realidad. Yo creo que el punto de crisis es que los jóvenes que ya son de segunda, tercera generación, sea de Vietnam, sea de Corea, sea de África, sea de Filipinas, la segunda, tercera generación, que batallan para encontrar su lugar, espacio en la iglesia. Y sería una tragedia si nosotros en la catequesis y lo demás decimos, no, pues aquí no hay espacio para ese grupo, o no hay espacio para ese joven adulto, porque no, pues no, porque es de otra cultura. No, necesitamos abrirle espacio. Porque es también, abrir el espacio mismo es un momento catequético. Sí, aquí hay espacio, aquí hay lugar. Y que aquí hay interés en saber lo que está viviendo, sea un joven adulto de Filipinas, un joven adulto de Nigeria, de Vietnam, ¿no? Pero, como digo, yo creo que la generación en crisis es la segunda, tercera generación que conoce mejor el inglés que el idioma de sus papás, pero todavía tiene la cultura de sus papás en su corazón y necesitamos nosotros entender esto. Porque si no entendemos esto, ¿cómo les vamos a explicar la fe? Porque si no piensan los que quieren recibir la catequesis, si no piensan
que nos interesa a nosotros lo que están viviendo, ¿cómo van a creer que le interesa a Dios lo que están viviendo? Bueno, yo sé que ya se está explicando, pero tengo algunos puntos, nomás 2 o 3 más y ya se acaba. No se preocupen. Y si no lo dejamos a los expertos, o si no, bueno. Bueno, ya quisiera, porque yo creo que ya en alguna manera he tocado mucho los puntos del capítulo 11 y también el capítulo 12. Quisiera señalar, y era el 12, nomás para enfatizar, que el oficio de Santa Sede es muy importante. Y por eso empieza el capítulo 12 sobre la responsabilidad de la Santa Sede. Porque como para garantizar que nuestros esfuerzos de catequesis son bien integrados, que cubren todos los puntos, que que no estamos perdiendo un aspecto de la fe, otro aspecto. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica, que siempre es como la referencia clave para entender que estamos en buen camino, ¿no? Porque por eso la comunión con la Iglesia de Roma y la enseñanza catequética del Papa es importante para toda la Iglesia. Pero nuestra responsabilidad a nivel de la conferencia episcopal, a nivel de la diócesis y a nivel de la oficina de la catequesis en la diócesis, ¿no? De ayudarnos a buscar cómo expresar esta fe integrada en una manera entendible, ¿no? No es nomás recibir un libro que nos escribieron allá lejos, ¿no? Pero necesitamos recibir los libros locales y eso, pero también conocer cómo se puede aplicar aquí en esta realidad. Entonces, esto es parte de lo que se explica un poco en el capítulo 12. Y habla, y con esto quisiera pues ya terminar el último punto. Se habla de la oficina diocesana. Y ojo que nosotros pues es donde estamos pues vivimos eso, ¿no? Yo agradezco mucho nuestra oficina de catequesis en la diócesis porque hacen un trabajo extraordinario, especialmente en este tiempo de la pandemia. Yo sé de los sacrificios y también los catequistas que ahorita en este momento con creatividad están buscando cómo mantener la comunicación por medios de Zoom o del teléfono o los correos y mantener ese contacto y dar ayuda a las familias porque ahorita hoy en día necesitamos pues ayudar a las familias mismas, no a mantener la tradición de la catequesis de sus propios hijos y formar a los adultos para que puedan hacer eso. Pero la oficina diocesana hay que apoyarla y hay que apreciar el trabajo que se hace, pero la responsabilidad de la oficina diocesana es precisamente ayudarnos a nivel local, ¿no? Lo que se vive en Brownsville no es necesariamente lo que se vive en Dallas, y no es lo que se vive en Oklahoma City, ni en Los Ángeles, ni en Chicago, ni en Mobile, Alabama, ¿no? Pero localmente, recibir lo que nos ofrece la Santa Sede, la conferencia episcopal, pero como que juntar nuestras cabezas, nuestros sesos, ¿no? Para pensar cómo mejor transmitir, ¿no? Este mensaje. Y habla este punto, ¿no? Que la integridad de la transmisión de la fe, los esfuerzos que hacemos, los proyectos de la diócesis y de la parroquia, cosa que se menciona, yo quisiera también mencionar, que se menciona en el capítulo 12, que este de la catequesis, el catecismo de la Iglesia Católica, es que las 4 dimensiones, ¿no? Que no se olviden de las cuatro, porque las 4, si recuerdan bien, las 4 dimensiones del catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, ahora es la profesión de la fe, la liturgia, la vida de un discípulo y la oración, que son como los 4 aspectos de una vida cristiana integrada, ¿no? Que no es solamente de profesar la fe, sino también es participarlo con la comunidad en el culto y también es vivir la vida moral, la vida de caridad en la vida de un discípulo, ¿no? Y luego también es pues la oración personal y en familia. Las 4 dimensiones, yo creo que es importante notar esto, en nuestros esfuerzos
catequéticos. Y esto quizás es difícil para nosotros, pero se tiene que coordinar, yo creo, en las diócesis, por lo menos, yo creo que sería una ayuda con las otras oficinas de la diócesis. Esto nos falta a veces, saber cómo coordinar entre las oficinas, porque en muchas arquidiócesis pues tienen muchas oficinas. Aquí no tenemos tantos porque pues es difícil, especialmente en COVID, ¿no? Pero sí, le echamos ganas y sale bien el trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay oficinas para liturgia y oficinas para vida familiar y oficinas para jóvenes adultos. Es muy importante el enfoque y la cultura y lo demás. Pero yo creo que le pertenece a la oficina de catequesis, especialmente de cómo coordinar para que esta experiencia de las 4 dimensiones sea algo también que viven como nuestros discípulos que están en la catequesis, sean adultos, sean jóvenes. Porque no es suficiente hablar de la doctrina de la caridad, que Cristo nos ama mucho y nos pide amar unos a otros. Hay que vivir algo de la caridad de la iglesia, servir a los pobres. Porque sin la experiencia de tocar el cuerpo de Cristo sufriendo, esto de muchas palabras no va a afectar a nuestros jóvenes. Igual, invitarlos a participar en la misa, ¿no? O a esta cuestión del culto, ¿no? Que es una de las dimensiones. Pues vengan con, bueno, si usted, es que yo no conozco a nadie ahí, ¿no? Porque muchos de los jóvenes nos van a decir eso, pues yo no conozco a nadie ahí. Entonces, ¿por qué voy ahí? Pues no, pues yo ahí te espero afuera de la puerta y luego entramos juntos. O un grupo. Porque los adultos, igual que los jóvenes, no quieren entrar solos, quieren saber que ya pertenezco a este grupo, a esta comunidad para poder entrar en esta comunidad. Pero los aspectos que no solamente es cuestión de instruir la mente, es cuestión también de introducir a un estilo de vida. Y eso es como parte del esfuerzo catequético. Yo he conocido a jóvenes de 17, 18 años que han participado, por ejemplo, en una experiencia de pintar las casas de los pobres en las colonias aquí, que han cambiado la vida, esta experiencia. Porque como que conectan en la cabeza. Servir al pobre, profesar la fe, rezarle a Dios, ir a misa, todo viene siendo conectado. Es una vida integrada. Entonces, si les hace clic eso, van a estar con nosotros. Y no tanto con nosotros, van a estar con Cristo. Eso es lo que importa, ¿no? Y Cristo está con nosotros, entonces estamos todos juntos. Ok. Con ese punto, ¿no? Que la educación cristiana no se dirige al ser humano y no solamente a la cabeza. Y el ser humano también es corazón y brazos y manos y esfuerzo y sudor y orar y ofrecer la vida. Bueno, ok, yo dejé muchos puntos, pero yo creo que pues no, cubrí lo que pude cubrir en este tiempecito. Entonces voy a terminar a ver si tienen alguna manera de comunicar una pregunta o si dicen, no, ya es suficiente, ya nos queremos dormir. No, señor, muchas gracias. Yo también, el directorio me anima mucho. Aquí si ven, lo tengo bien marcado también. El directorio es para mí uno de los mejores regalos que la Santa Sede nos ha dado a la iglesia. Y no es decir que los directorios anteriores estaban mal hechos, pero esto sí, yo cada vez que lo reviso encuentro miles de retos, pero a la misma vez mucha inspiración. Así que sí, vamos a abrir ahora el tiempo si tienen algunas preguntas. Empiezo con disculpas, que dicen que nunca es bueno empezar con disculpas, pero vamos a ver hasta que lo dé el tiempo. Si son tímidos, por favor coloquen su pregunta en el chat y con mucho gusto yo la leo. O si no, abran su micrófono. Por favor, hagan la pregunta brevemente para ver si podemos alcanzar lo más que podamos. Así que adelante.
No sean tímidos, que en el chat yo estaba viendo mucha conversación, muchos comentarios, muchos agradecimientos por seguro. Um, Yo quiero, hermana Mel, Sister Melba, en primer lugar, dar las gracias, ¿verdad?, al obispo. Me encanta ver, yo soy nueva aquí en Misión, en Estados Unidos. Ajá. Toda mi vida religiosa ha sido en América Latina. Entonces solo tengo apenas 3 años aquí. Ah. Y estoy en un lugar en Brooklyn con muchas culturas, o sea que tuve mucha resonancia de todo lo que el obispo nos decía. Y me encanta la manera de enfocar, y yo creo que esa es la manera como deberíamos enfocar el directorio, en primer lugar con la inculturar este directorio, porque fue escrito desde realidades también europeas, bueno, aunque en general, pero es bueno también ver cómo está, y me encantó ese punto en la iglesia particular donde está. Entonces, y partir de las experiencias también. A mí me encantó su exposición, Monseñor, y también está dando como el cierre también a lo que hemos visto durante los talleres. Muy bien, pues muchas gracias, hermana, muy bien. Y ánimo allá en Brooklyn, porque yo sé que es un esfuerzo tremendo, ¿no? Sí, y hermana, yo trabajaba para la diócesis de Brooklyn por 5 o 6 años como la directora de Pastoral Juvenil Youth and Ministry, así que mi corazón está en Brooklyn, pero sí que ahí también el reto, dice que el mundo entero está en Brooklyn. Exacto. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Nelson, yo soy de New Jersey. Yo creo que hay veces donde yo he visto donde fallamos, que nunca nos damos la oportunidad de conocer otras culturas. Siempre nos encerramos en nuestros grupos y de ahí hay veces no damos esa oportunidad o invitamos a otros o involucramos a otros. Entonces yo he visto que ahí donde hay un poquito más, porque hay formación, pero no hay esa invitación de grupos en grupos. Y si he visto en otras partes que se involucran, pero en la mayoría, porque tengo muchos amigos que son sacerdotes y los visito y todo, y he visto eso, que hay diferencia. Y es muy importante la invitación, pero darse la oportunidad personalmente de conocer otras culturas. Muy buenas noches, me gustó mucho lo que dijo Nelson. Muchas veces no estamos invitados, pero es bonito que uno abra su corazón y se presente y diga, hola, yo me llamo Sonia y mucho gusto, me gustaría mucho aprender de lo que están estudiando y encantados de tenerlos. Muchas veces estamos la mente tan ocupada que no viene en ese momento esa idea. Pero si tú lo tienes en ese momento y sientes esa necesidad de estar incluido en diferentes otros grupos, por ejemplo, yo hablo español, soy nacida de México, vine a los Estados Unidos y tuve que buscar la manera de cómo convivir con los americanos, cómo aprender el idioma, cómo estar incluida y nació de mí, de mi corazón. Y no me arrepiento, me gustó mucho. Ahora, me fascinó mucho lo que dijo Obispo Daniel acerca de la nueva tecnología. Como nosotros de catequistas estamos aprendiendo nuevos métodos y como lo dije y lo digo, estoy tratando de aprender cómo aprender a usar la computadora, el Zoom y todo eso para comunicarme con la juventud, con los jóvenes y seguir aprendiendo. Y aún así no sé cómo utilizarlo muy bien. Y les digo a los jóvenes, y ellos me ayudan, me dice, tienes que apachurrar el botón acá abajo, acá le tienes que poner. Y pues no me da pena, al contrario, les doy gracias porque me están ayudando, porque cuando uno ya es grande de edad, ya no tiene esa habilidad como los jóvenes. Y me gustó la parte, obispo, que dijo que cuando los jóvenes tienen
interés, de que van a misa, de que estudian la Biblia y todo eso, ese es un punto maravilloso para decir que van adelante, que quieren estar cerca de Dios. Me gustó esta idea porque it makes a lot of sense. Sí. Gracias. Gracias. Monseñor, aquí una pregunta de Cindy Betancourt. Ella colocó en el chat: siempre he dudado si en cuanto la metodología se recomienda evaluar el contenido de la catequesis. Es un poco complicado saber cuándo están listos y si se han cumplido los objetivos mediante exámenes, cuando es más un sentimiento. ¿Cómo saber cómo saber que estamos? Y ahí no veo más la pregunta. O sea que Cindy me está escuchando la pregunta sobre cómo uno evalúa niños. Pues quizás aquí me voy a meter un problema, ¿no? Porque yo tengo mi propio como pensamiento pastoral sobre esto. Y yo sé que hay diversidad de maneras de entender esto en las diócesis diversas y también en las oficinas. Bueno, yo creo que sí hay que evaluar lo que han aprendido y lo que han conectado. Y en ciertos momentos principales, ¿no? Como sabemos que es una cosa, si estamos tratando de un joven de 6 años o uno de 14 para la confirmación o de igual manera alguien que está en el RCIA, ¿no? Yo digo que no creo mucho en el uso de los exámenes como tener la última palabra sobre que si están listos o no. Yo hablo de mi personal, yo no creo en acumular puntos de ciertas horas de servicio para llegar a la confirmación. Yo no veo que eso nos ayuda mucho, porque estamos enseñando a los jóvenes que tienen que merecer el sacramento, que es el punto contrario de la fe, ¿no? Que el sacramento se da gratis, ¿no? No hay que merecerlo. Entonces, y no digo que el sistema enseña eso, pero da la impresión, pues necesito acumular los puntos y pasar el examen y luego merezco el sacramento. Yo creo que esto nos causa problemas. Entonces yo creo más en la eficacia de la entrevista, platicar con ellos. Yo sé que cuesta más tiempo, pero platicar en presencia de sus papás, por ejemplo, si se trata de un joven. ¿Qué piensan de la fe? Que si se quieren confirmar, si entiende qué es el Espíritu Santo. Bueno, porque existen ciertas preguntas principales, ¿no? ¿Qué es Cristo? ¿Qué significa decir que Cristo está en el sacramento? Pues sí, esto es. ¿Qué significa el Espíritu Santo y por qué nos llega? Pues si pueden expresar algo de esto, pues eso ya es. Yeah. Pero, como digo aquí, it's not rocket science to get confirmed. Sí, Alfredo Ramírez tenía la mano alta, así que adelante. Buenas noches. Monseñor, buenas noches. Hola. Gracias por sus enseñanzas. Alfredo, sí, el micrófono es tuyo. Monseñor, buenas noches. Gracias por sus enseñanzas. Una pregunta. ¿Cómo definiría usted la diferencia entre inculturación y sincretismo? ¿Cuáles serían los elementos principales para poder diferenciarlo? Sí, sincretismo tiene, las marcas principales es que combina a Cristo con otros personajes en la historia y combina a Cristo y entra en un panteón de varios caminos, ¿no? Y luego lo adapta a esa cultura local, que lo vivimos también en la evangelización, que son cosas que se viven en el mundo, en la historia de la evangelización. Pero es otra cosa que la cultura, por ejemplo, va reconociendo la distinción entre Cristo siendo el Hijo de Dios y el resto de los santos, ¿no? Y la comunión de los santos. El ejemplo no clásico es de que en el tiempo de los romanos antiguos sí tenían muchos dioses.
y para ellos era cuestión de acumular los dioses y que tengan la relación, y yo sigo al que más me gusta, ¿no? O que más me va a ayudar. Y entra la proclamación de la fe y como que purifica todo eso de una manera muy fuerte, porque no hay competencia entre Dios y los suyos, pero que todo tiene que ver con Cristo primero y su visión única para unir a todo el ser humano, los seres humanos. Entonces las prácticas, cómo se identifica a Jesús en el grupo de la devoción o en los elementos personajes de estas formas. Entonces, y las prácticas, ¿no? Porque sí, la fe sí va a corregir algunas prácticas en una cultura. Y a veces cuesta generaciones para hacer eso, generaciones. Pero sí son señales, pero sí nomás hablando de eso, pero la centralidad de Cristo como Hijo de Dios y como el que manda los Espíritus Santos sí tiene que ser bien, y todo lo demás es algo alrededor. José Fernández, también tenías las manos alzadas. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches, señor obispo. Una simple pregunta. Yo soy motivador bíblico. Soy de Los Ángeles, California, y vivo en la región de San Fernando. Cuando hemos querido establecer un curso en una parroquia, a veces nos hemos encontrado con negatividad del párroco. Sí. ¿A qué se deberá eso, señor obispo, que no nos quieren dejar que abramos un grupo de estudio bíblico? Esa es mi única pregunta. Sí, no, y es un problema que se enfrentan muchas. A veces lo que vive usted y lo que otros viven es, pues, la parroquia como que no es una prioridad y no tenemos recursos. Ahorita no tenemos a supervisar, no podemos supervisar. A veces el párroco no entiende lo que significa ese grupo, ese estudio o las materias. He visto casos que cuando se explica, ¿no? Y el párroco como que va entendiendo mejor, si abre la puerta. Pero yo sé que en algunas parroquias sí se vive algo muy, muy difícil, porque no hay apertura a eso, a lo mejor porque tienen otras prioridades. Y yo nomás le animo a no perder la esperanza que sí se puede hacer algo, ¿no? Hemos tratado aquí los obispos, yo creo que tienen una responsabilidad de animar a los párrocos a estar abiertos a estas nuevas realidades. Porque, por ejemplo, a veces es falta de entendimiento. La iglesia en Latinoamérica tiene mucha experiencia con los movimientos y los estudios bíblicos en los movimientos. Es parte de la formación integral de todo un continente, ¿no? Y no hay mucha experiencia de esto en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos es por la historia, ¿no? Que el centro principal de la vida de iglesia local es la parroquia. Sí la es también, por ejemplo, en México o en Sudamérica, pero con esta otra dinámica de la fluidez, ¿no? Del movimiento familiar, del cursillo, pues no, de muchos, ¿no? Se me escapó varios en la cabeza. Pero yo creo que vamos a pasar tiempo hasta que ya, porque los grupos sí tienen su efecto, pero yo le digo que los obispos tienen responsabilidad de animar a los párrocos a conocer y apertura. Y si usted pues, no ha recibido una respuesta, pues por lo menos una cartita del obispo. Obispo, necesitamos ayuda que los párrocos tengan apertura a estas cosas, porque sí pueden hacer mucho bien, mucho bien. Monseñor, aquí adelante Juan Pablo Hernández, un joven, le tiene una pregunta. Ok. Juan Pablo, adelante. Hola, buenas noches. Sí tengo una pregunta. La pregunta es, ¿cómo respondería usted si alguien le preguntara por qué
solo una persona hombre puede llegar a ser papa, bueno, y no una mujer. Porque me quedó la inquietud porque personas que no conocen la fe, bueno, conversaban esa parte, que la Iglesia Católica es machista, que porque solo personas hombres llegan a ser. Sí, no, es una pregunta muy actual, ¿no? Porque especialmente muchas personas, pues no, porque yo diré que, bueno, la respuesta sencilla es que, pues es que Jesús mismo estableció los apóstoles y es parte de la diversidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Y que el cuerpo tiene muchos miembros y que cada miembro tiene su responsabilidad y que no es cuestión de quién es más importante y quién no. Pero eso, les voy a decir, eso no es muy entendible en la cultura de hoy. Si hablamos de esa manera, que es la verdad del catecismo y lo que enseñó Juan Pablo II cuando definió un poquito más esta cuestión de la ordenación al sacerdocio, sí está en el catecismo, pero el mundo moderno, contemporáneo, no entiende esto de varios miembros y de diversidad y la comunión, que algunos sirven de esta manera, otros de otro, y que la diversidad no necesariamente implica falta de igualdad. El mundo no entiende cuando yo no les digo que es un desafío para nosotros. ¿Por qué y por qué? Porque el mundo entiende la jerarquía de la iglesia y a lo mejor nosotros somos los culpables para esto. El mundo fuera de la iglesia entiende la jerarquía principalmente en categorías de poder. Y ¿por qué ellos tienen el poder y nadie más? Entonces, y como digo, yo a veces pienso que también nosotros somos culpables, digo, el clero, para promover una idea, ¿no? De que ser párroco o ser papa es últimamente cuestión del poder. Porque realmente, si uno lee los evangelios, no se trata del poder. Toda vocación en la iglesia se trata de servicio. Entonces, es otra manera de entender cómo se vive la comunión. Pero yo creo que a nosotros nos falta mucho para dar ese testimonio. La doctrina, pues ahí está, ¿no? Y que es parte de lo que ha recibido la iglesia y que la iglesia no tiene autoridad de cambiar la doctrina que el Señor nos dio. Pero como digo, tenemos que pensar más en eso. Y los animo también a ustedes a pensar, porque es algo que viene del Señor, pero la teología no necesariamente tiene todas las respuestas. Gracias, Monseñor. Tenemos un tiempo para una pregunta más. Auxiliadora Castillo, adelante. Muchísimas gracias, Monseñor. Ha sido enriquecedor y muy educativo. Nos hace sentir, por lo menos a mí me hace sentir muy animada de cosas que me hace falta hacer y cosas buenas que estoy haciendo dentro de la catequesis. Yo le quería preguntar algo muy importante. ¿Qué es la formación de los catequistas? Y dentro de la formación de los catequistas sistemática, ¿no? Generalmente son de 3 a 4 años, no universitarios. Y sobre todo el estudio de los documentos básicos, ¿verdad? Bíblicos, el catecismo de la Iglesia Católica y el directorio, sí, tanto el anterior como el actual. Y veo que hay mucha debilidad en eso. Sí. Hay catequistas que ni siquiera conocen sí, que existe un directorio. ¿Qué nos puede decir al respecto en cuanto a la formación en ese aspecto? Pues no, gracias por la pregunta, porque sí es una pregunta muy importante. El documento ya de las últimas páginas hace una distinción muy interesante entre la formación de los catequistas, cuando distingue entre saber cómo estar con y saber cómo hacer, ¿no? Y saber que es algo indispensable para el catequista, ¿no? Es saber
el saber cómo estar con, es cómo acompañar a los que están en el proceso de la formación catequética, ¿no? Y esto tiene que ver con la moda y de forma de vivir del catequista, ¿no? Esto de su manera, de su estilo, de su paciencia, y no como dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Y no como que que yo soy el dueño de todo y yo mando aquí, ¿no? Esta cuestión de poder y esto. Pero entonces, y de saber cómo hacer, ¿no? Cómo enseñar la doctrina, que eso es la distinción. En los dos puntos yo digo que el saber cómo acompañar o saber cómo estar con las personas en nuestras comunidades, para mí es la formación diaria de un catequista y vuelvo. Necesitamos leer los evangelios todos los días, porque el estilo de Jesús sale claramente. Y necesitamos, si vamos a enseñar el evangelio, necesitamos tener ese sentido connatural, ¿no? Dentro de nuestros huesos, de cómo el Señor se portaba con la gente, ¿no? Y luego el saber cómo hacer. Pues esto también requiere práctica. Yo aprecio esta oportunidad, por ejemplo, en este medio, ¿no? de esta sesión, porque hay que conocer los documentos y también el tesoro de la sabiduría de la iglesia en toda la experiencia que hemos tenido. Pero a veces faltan recursos en las diócesis para tener algo de este tipo. Por eso yo sí quisiera animarlos del USCCB y los demás a buscar estas maneras, pero también de invitar más participación cuando se trata de temas de este tipo, ¿no? Del directorio o de algún punto en el catecismo, o algo como que para los catequistas, algo tan sencillo pero tan importante de cómo meditar el evangelio. Porque si no estamos nosotros meditando el evangelio, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pero recursos en las diócesis, y necesitamos recursos obviamente en inglés y en español, y faltan en español. Y yo, pues aquí en la diócesis de Brownsville, pues gracias a Dios tenemos más, pues por la cercanía a México, ¿no? Es parte del ambiente que vivimos. Es una cultura bilingüe, ¿no? Pero siempre se tiene que mover del inglés al español en una manera u otra manera. Pero yo creo que los recursos, clases, yo no sé, a lo mejor una cosa que vamos a apreciar más después de esta pandemia es que esta forma de Zoom nos puede ayudar mucho, ¿no? Porque no hay que viajar necesariamente a cruzar todo el país para tomar un curso. Sí se puede comunicar algo importante a través de esto. Y a veces impacta más que leer el libro solo, ¿no? Y a veces impacta más al presentador tener que preparar la presentación, ¿no? Entonces nos ayuda a unos y a otros. Entonces aprecio eso. Pero yo creo que esto de la pandemia nos debe también dar más conciencia de cómo podemos ampliar la formación en cómo hacerlo y el contenido, y también ampliar lo de cómo estar con el pueblo, porque tenemos que estar con el pueblo, porque si no estamos con el pueblo, tampoco van a estar con nosotros. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús
quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado y de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Con estas palabras, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, comienza su exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio. En ese documento, que de manera real inició su pontificado, nos invita a todos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría. ¿Conoces esta alegría? ¿Crees que la vida sin Jesús no vale la pena vivirla? ¿Alguna vez, cuando piensas en Jesús, encuentras un fuego en ti que te quema y quiere consumirte? ¿Alguna vez has encontrado que a veces tienes que hablar de su amor, porque si no lo haces, estallará dentro de ti? San Pablo describió estas experiencias de esta manera. Pues, ay de mí si no predico el Evangelio. Si esta es tu experiencia, entonces eres lo que Papa Francisco llamó un discípulo misionero, un evangelizador lleno de espíritu. Nuevamente el Papa Francisco dice: «Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar en una etapa evangelizadora de más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor, hasta el fin de vida contagioso. Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu Santo». Hermanos y hermanas, este es el objetivo del Comité de Evangelización y Catequesis. Nosotros queremos ayudar a apoyar a los obispos y líderes de la Iglesia para lanzar a nuestro mundo evangelizadores llenos del Espíritu. Estamos convencidos de que esto es lo que nuestro mundo necesita en este momento. Y los invitamos a ver varios recursos clave que son importantes para la pastoral de evangelización y catequesis. Tengan en cuenta que la gran mayoría de nuestros recursos están traducidos y subtitulados al español, y algunos de los videos y recursos están originalmente en español. Primero, el comité ha estado trabajando arduamente para lidiar con lo que a menudo se llama el segundo mayor problema de la Iglesia, el problema de los católicos, especialmente los jóvenes católicos que se desafían de la Iglesia. Consulte nuestra página sobre Alcanza a los no afiliados en la sección de recursos. Allí encontrará recursos que le ayudaron a discernir formas de trabajar en este problema que enfrentemos juntos. En segundo lugar, desde 2013, el comité se ha centrado en producir discípulos misionarios. Consulte nuestro documento Viviendo como discípulos misioneros, junto con la serie de videos que lo que acompaña también bajo recursos. Esto puede ser de gran ayuda para usted mientras busca convertir su parroquia en una escuela o alcance un centro misionero para la nueva evangelización. En tercer lugar, en el verano de 2020, la Iglesia recibió un gran regalo en un nuevo directorio para la catequesis. Este nuevo documento esencial dará forma a la obra catequética de la Iglesia en el futuro. Nos recuerda que la labor catequética de la Iglesia debe estar animado por lo que llamamos una catequesis evangelizadora, una catequesis que conduzca a un encuentro transformador con la persona viva
de Jesucristo. El nuevo directorio también recuerda la importante obra de formar catequistas, que es un esfuerzo de toda la vida. Queremos formar catequistas que sean verdaderos discípulos misioneros. Consulte nuestros recursos aquí también bajo el título Nuevo Directorio para la Catequesis, donde encontrará herramientas que le ayudaron a apropiarse de este nuevo y importante directorio y cosas para compartir con aquellos que conocen involucrados en la obra central de la catequesis. Todos nosotros somos conscientes de que la cultura actual nos presenta desafíos y oportunidades únicos. La globalización, los grandes avances científicos y tecnológicos, los problemas de la secularización y relativismo moral, la gran migración que involucra una mezcla de costumbres y etnias. Todas estas desafíos y oportunidades requieren un nuevo vigor de evangelización. La evangelización es obra del Espíritu Santo, que siempre está trabajando en nuestros días, provocando este nuevo fuego. Les pido que se unan a mí para orar por un nuevo derramamiento del Espíritu Santo en nuestro país, para que la nueva evangelización que hemos anhelado pueda comenzar en nuestras diócesis. Ora también por los miembros de nuestro comité, los consultores y el personal, y por mí, mientras nos esforzamos por servir al pueblo de Dios en sus ministerios de evangelización de todas las personas. Terminó con las palabras otra vez del Papa Francisco. Nuestro Santo Padre pregunta, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer, si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo? Necesitamos detenernos en oración para pedirle. El que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia, para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Oremos. Ven, Espíritu Santo, sacude nuestra existencia tibia y superficial. Prende fuego en el corazón de nuestro pueblo. Haz que sienta la necesidad de hablar de Jesús y de darle a conocer y amar. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios les bendiga.